Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar durante media hora desde una perspectiva filosófica un tema de la vida cotidiana. Precisamente en estos momentos inciertos y complejos, vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela, quien desde Voz Andina Internacional, con los medios virtuales, hace posibles estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Aguilar Santa Cruz, quien es magíster en Filosofía y Pensamiento Social por la Flaxo, Ecuador, miembro de la Coordinación de Encuentros con la Filosofía. Saludos, Edison. Buen día, Miguel. Buen día, Tito. Muchas gracias por la oportunidad. Esta semana dialogamos acerca de la temática salud con Edison Aguilar Santa Cruz. Lo haremos en los 3 segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano de la noción salud. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre salud. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Edison Aguilar compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. La filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy conversamos con Edison Aguilar Santa Cruz acerca de salud. Preguntamos, cotidianamente, ¿a qué nos referimos con el término salud, Edison? En general, salud es un término con múltiples significados según los usos y los contextos. Por ejemplo, decimos muy frecuentemente que brindamos a la salud del cumpleañero o de la cumpleañera. Expresamos nuestros deseos de que una persona enferma recupere su salud. El término salud también distingue disciplinas como la salud pública, la salud mental, la salud ambiental. Reconoce a la salud también como un componente de los derechos humanos. En sí mismo es un derecho humano. Expresa una aspiración de bienestar, sin dolor, sin sufrimiento. También, obviamente, se utiliza mucho en política, sea desde las políticas gubernamentales, sean referidas a la salud individual o de la población. Es decir, su uso es cada vez más extendida para denotar lo opuesto al dolor, al sufrimiento, al malestar, como un bien, como un recurso, como un estado de bienestar, de lucidez, de armonía o de equilibrio. Esos son múltiples los usos del término salud en la vida cotidiana. Sí, muchas gracias, Edison, por este primer acercamiento que nos has ayudado a realizar a la noción de salud. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Edison Aguilar Santa Cruz, a quien le preguntamos, ¿cómo ha mirado la filosofía la salud? Es bien curiosa esta pregunta porque se puede responder prácticamente de dos maneras. Por un lado, podemos decir que lo que ha mirado la filosofía sobre salud no se aleja mucho de lo que se usa en términos cotidianos, y también se puede decir que estas miradas pueden estar sustentando cómo miramos cotidianamente a la salud, cómo nos expresamos acerca de la salud cotidianamente. Podría ser un clásico ejemplo de que es primero el huevo o la gallina. La filosofía influyó en el pensamiento cotidiano, en el lenguaje cotidiano, o al revés. Un poco para describir una respuesta más detallada, me referiré a filósofos que desde el siglo XVII al siglo XIX y XX se han expresado en torno a salud. En general, lo que podemos ver es que voy a tomar como referente principal un libro de un filósofo francés, Georges Canguilhem, quien en lo normal y lo patológico desarrolla gran parte de esta revisión acerca de la filosofía y todas las expresiones que se han dado en salud. Georges Canguilhem tiene además una característica: él es primero filósofo y después médico. Y él reconoce que la salud es un tema filosófico, pero también reconoce algunas características que se van a mantener siempre. Porque él dice que cuando nos referimos a salud como un tema filosófico, es siempre abordado en relación con la enfermedad, como lo opuesto a la enfermedad. Y así va a ir citando y describiendo cómo Descartes, quien es el inventor de una referencia corporal como una mecánica, o sea, una serie de funciones orgánicas son funciones mecánicas, según Descartes, él también asocia la salud con la verdad y le da una característica que va a ser común casi a todos, que como un valor silencioso, dice. La verdad es algo que no tiene una expresión fáctica, digamos, es algo silencioso, y como un valor silencioso también reconoce que la salud es un gran bien, que y lo maneja o lo plantea que la salud, igual que la verdad, siendo un valor silencioso, una vez que se dispone de él, se olvida, ya no se piensa más en él. Entonces, esta es la caracterización más genérica que hace Descartes sobre la salud. Entonces, le da, o sea, reconoce que es silencioso y que plantea que es el más grande bien para el funcionamiento del cuerpo. En cambio, Kant califica que es un asunto engorroso tratar acerca de la salud, porque dice que uno puede sentirse sano, juzgar que uno está disfrutando de se siente bien, una sensación de bienestar, pero que efectivamente no podría afirmar que en realidad está sano. Entonces, hay una negación de la posibilidad de conocer acerca de la salud. O sea,
porque asocia sano y salud, pero dice eso no es posible conocer más allá de tener una sensación de bienestar. Entonces, esto es algo que hay que, le pertenece este pensamiento a Kant. Hay otro filósofo, Hans-Georg Gadamer, dice igual otra característica de la salud. La salud no puede existir sin la enfermedad, porque si nosotros nos preguntamos qué es salud, podríamos decir simultáneamente que todos conocemos, pero también lo desconocemos, porque no se sabe y él califica de milagro el estar sano. Y entonces ahí aparecen una serie de elementos que van a ser muy importantes en la definición de salud. Dice que es todo un proceso donde se desarrolla un estado de equilibrio entre no saber si uno está sano y efectivamente estar sano. Entonces, y le asocia la salud, como no puede ser de otra manera, con el ritmo de la vida, un proceso continuo en el cual se va estabilizando, es un equilibrio inestable, diríamos, y en torno a eso señala como expresiones de la salud, la respiración, el metabolismo, el sueño. Es decir, conocemos, sentimos, pero de manera efectiva no sabemos. Ahora, estas referencias que hace Gadamer, todas, igual que las anteriores, se relacionan con el bienestar individual, corporal de cada individuo. Y entonces señala también que por las otras características es muy difícil hablar de un cuidado de la salud, porque como es silenciosa, no conocemos y entonces ya, y sobre todo ya va haciendo mención Gadamer al ritmo de la vida moderna que cada vez nos deja en menores condiciones para cuidar el autocuidado de la salud. Entonces, con esto, ¿qué es lo que Canguilhem más o menos plantea? Si nos referimos a salud, eso no es parte de no puede haber una ciencia de la salud porque no podemos conocer. O sea, diríamos de alguna manera, puede decirse, si no conocemos como que estamos sanos realmente, eso quiere decir que solamente se puede conocer la enfermedad, pero no la salud. Y por tanto, cuando nos referimos a salud, Canguilhem habla de un concepto vulgar, lo que no quiere decir que sea secundario, trivial, sino simplemente que está al alcance de todos. Esta podríamos decir como una primera característica, una primera descripción de cómo ha visto la filosofía al concepto, a la noción salud. Sí, justamente gracias Edison por ese esquema en el cual nos has presentado la perspectiva de Descartes, pasando luego por Kant, llegando a Gadamer y un poco cerrando con Canguilhem. Entonces, con estas reflexiones que nos has expuesto, ¿cuáles serían quizás estas consecuencias para la existencia humana que ha tenido la caracterización reconocida por estos filósofos que le hacen o que le mencionan, en este caso, a la noción de salud? Hay una serie de consecuencias o características que han ido señalando desde la filosofía en torno a la salud. Lo primero es que casi todos coinciden, es algo común a todos, coinciden en que la salud es lo opuesto a la enfermedad. Y si se considera la enfermedad como algo pasajero, como una situación de pérdida, de daño temporal,
En cambio, la salud aparecería entonces como una condición permanente, un estado. Por eso se habla de estamos sanos. Cuando dice que Gadamer sobre todo, que la salud es un estar ahí, un estar en el mundo, estar con la gente, es sentirse satisfecho con los problemas que le plantea a uno la vida, mantenerse activo con base en esos mismos problemas. Entonces, hace una primera gran diferencia que va a marcar una serie de prácticas, sobre todo médicas, que es que la enfermedad, al contrario de la salud, es algo objetivo, medible, susceptible de conocer, sobre todo con base en los conocimientos científicos. Entonces, sin embargo, hay una cuestión que nosotros debemos también reconocer como característica que acompaña a la salud, es esto de ser silenciosa. Se habla del silencio de los órganos, por lo cual, o en consecuencia, es muy difícil el cuidado de la salud, porque no sabemos qué es lo que está pasando. No se expresa la salud, no hay signos ni síntomas como tiene la enfermedad. Entonces, por tanto, uno no tiene conciencia sobre la salud ni se preocupa como uno se preocuparía con la enfermedad, porque regularmente la enfermedad causa malestar, causa dolor, sufrimiento. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver con mucha claridad cuando nos referimos a salud. Y esto va a tener consecuencias y lo trataremos en la siguiente reunión cuando hablemos del derecho a la salud, o sea, ver si eso es posible, si eso es real. Entonces, eso también, y la última característica que nosotros podríamos decir es que se habla de que es imposible tener un concepto sobre la salud, porque no es posible conocer científicamente la salud. Entonces, esas serían las principales características, digamos, que a consecuencia de estas miradas filosóficas por la salud, nosotros podríamos destacar y que van a ser luego utilizadas para políticas, para institucionalizar la atención a la enfermedad a través de las medicinas. Sí, y justamente me gustaría un poco hacerte otra pregunta de cara a quizás saber cuál sería la importancia o la relevancia en este caso de reflexionar, de pensar el tema de la salud. ¿Por qué sería significativo en este caso hacer este interrogante sobre la salud? Si como tú has dicho que parece que en este caso no hay como que una de las características era que no hay un concepto, porque lo que podemos definir en este caso es la enfermedad, o tal vez de la salud por su opuesto, que sería la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la importancia, el papel crucial de pensar, reflexionar sobre la salud y más, tal vez en momentos contemporáneos? Si admitimos que la relación de la salud es fundamentalmente con la vida, nos permite estar vivos, entonces creo que la importancia es no dejarnos, digamos, empujar en brazos de las medicinas que se ocupan de la enfermedad, sino procurar pensar que sí es posible un concepto sobre salud, pero un concepto distinto, un concepto que no esté ligado como una pérdida, no esté ligado al daño, sino como una capacidad. Algunas reflexiones hemos ido adelantando en torno a esto. Si pensamos que la salud es una capacidad
humana, una capacidad del cuerpo, una capacidad del ser. ¿Para qué? Para poder vivir. Y para poder vivir, ¿qué debe hacer? Debe relacionarse. O sea, es una capacidad de relación con el cuerpo, con los otros, con el ambiente, con el pensamiento. Es decir, que permite prácticamente la vida humana. Sin salud no podríamos vivir. Y ahí se podría decir que tiene razón de que se trata de un bien supremo, un bien muy importante, pero no es un bien tangible, es un bien relacional. Entonces, decía que lo que se ha hecho es fundamentalmente como invisibilizar la salud. A propósito de que es silencioso, también se ha invisibilizado. Y se ha trasladado todos los esfuerzos para tener como condición permanente, se la ha trasladado y se le ha encargado socialmente a la medicina, a las medicinas. Entonces, las medicinas lo que han hecho es ejercer, desarrollar todo ese poder en función de reparar. Entonces, ahí aparece una figura muy interesante para las medicinas que regularmente no la admiten porque son reparadores, restauradores de algo que se ha perdido según sus propias definiciones, según sus propias características acerca de qué es la enfermedad. La enfermedad es algo que se ha afectado, se ha dañado, o sea, es el resultado de una serie de procesos que se manifiestan como enfermedad. Entonces, pero a partir de eso, lo que también se ha provocado es una confusión en el lenguaje, porque nosotros, y eso lo veremos en detalle en la siguiente reunión, que es hablar del derecho a la salud, la atención a la salud, las políticas de salud. Y también hay algunas disciplinas y prácticas que podrían estar entrando en discusión. Salud pública, salud mental, salud ambiental, en fin. Por eso es importante decir a qué nos referimos cuando hablamos de salud. Ahora nos trasladamos al tercer momento, temas a encontrar, para indagar sobre cómo continuar las reflexiones sobre salud. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Edison Aguilar Santa Cruz. Conversamos sobre la comprensión de salud en la cotidianidad y sus diversas maneras de verla. Luego mencionó algunas perspectivas filosóficas acerca de esta noción, para recordar un poco de la perspectiva de Descartes, Kant, Hans-Georg Gadamer, Canguilhem. También nos ayudó a hacer un poco esta distinción o cuáles eran los problemas o las características que tenían cada una de las concepciones de estos filósofos. Ahora te solicitamos que nos recomiendes o nos sugieras qué podemos leer o ver para profundizar en esta temática. Ahí las referencias, como señalé al comienzo, hay un libro que fue muy importante y que sigue siendo un referente, que es Lo normal y lo patológico de Canguilhem. ¿Qué hace Canguilhem en Lo normal y lo patológico? Él lo que nos plantea es una nueva manera de ver la historia de las ciencias. Y dentro de eso va también a tomar en cuenta cómo se ha ido desarrollando
una serie de conceptos, porque lo que plantea es que hay que seguirle a los conceptos que se van generando en las ciencias, cualquiera que éstas sean. Y entonces él habla de la fisiología, por ejemplo, cómo se fueron generando conceptos, porque hasta ese momento, fundamentalmente, la historia es una historia de héroes, de personajes que han hecho una serie de contribuciones, descubrimientos, invenciones en términos científicos, pero él lo que señala es que esta historia debe ir en relación a los conceptos. Y entonces, por eso, incluso el título de su libro, Lo normal y lo patológico. Entonces, ahí me parece que lo importante es tomar en cuenta cuál es la consecuencia de la fisiología. La fisiología aparece como una ciencia, como un conocimiento científico que nos dice cómo funcionan normalmente los órganos. El riñón, el corazón, la piel, o cualquier tipo de órganos corporales, se estudia cómo funcionan, entre comillas, normalmente. Y esto es muy importante, sobre todo para la medicina, que venía en disputa con distintas medicinas, y entonces la medicina que tiene como base a la fisiología va a ser la que se imponga como una práctica dominante hasta el momento actual, porque lo que dice es algo muy cierto. Si yo sé cómo funciona algo normalmente, puedo, cuando viene un paciente y me dice que le duele algo, saber por qué le duele, porque hay una distancia, hay una diferencia entre lo normal y el dolor y el sufrimiento, el daño que se ha producido. Entonces yo puedo saber y establecer un buen diagnóstico, pero también puedo establecer un tratamiento, porque esa distancia entre lo normal y lo patológico me dice qué tan intenso es el daño, qué tan intenso es el problema, y puedo aplicar un tratamiento acorde a eso. Ese me parece que es un libro que nos da nos coloca realmente o nos descoloca ya no en el campo de la salud, sino vemos que la enfermedad y cómo funciona la medicina conceptualmente. Pero también hay otro libro del mismo Canguilhem que se llama Escritos sobre la medicina, donde son los primeros esfuerzos que hace Canguilhem sobre cómo se fue formando los conceptos médicos en términos más allá de la fisiología. ¿Cuál es el papel de distintas situaciones, no solamente de la fisiología, sino ya lo que podría llamarse la fisiopatología y la relación con signos y síntomas? Hay otro libro también que me parece que es muy interesante, que es un libro de Gadamer, El estado oculto de la salud. En este libro, Gadamer lo que reúne son una serie de conferencias que él dio a distintos públicos que le preguntaban también sobre medicina, sobre salud, y ahí él va mostrando esta imposibilidad de conocer salud, esta característica de la salud como el silencio de los órganos, y entonces eso nos hace ver que se requiere trabajar en un concepto distinto o nuevo de la salud. Esas serían las tres referencias más específicas en torno a esto. Si bien quedan muchas inquietudes, cerramos este encuentro preguntando qué otros términos y conceptos están vinculados a salud. Diríamos lo que resumidamente ya hemos conversado. Regularmente la salud viene muy relacionada con estar sano, o sea, como un estado. También, de hecho, está referido al cuerpo.
que es otro de los términos que se plantea. Y infaltablemente está referido a la enfermedad. Necesariamente siempre se le relaciona como lo opuesto a la enfermedad. Y de hecho esto abre las posibilidades, las puertas a hablar de medicina, que es quien se encarga de la enfermedad, pero que le hemos asignado, sea en el lenguaje cotidiano o sea en el lenguaje político, la caracterización de atender también la salud. No sabemos cómo, pero así se habla regularmente en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje político. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Edison Aguilar Santa Cruz, a ustedes Radio Escuchas y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.